Hoy día estamos empezando una serie nueva, así que si tienen Biblia, saquen eso. Si no, afuera en la entrada, en el escritorio de bienvenida hay Biblias en español. Sería un privilegio para mí regalarles una. Hoy bien, los sugieres que pasen a tomar nuestra ofrenda esta mañana y si han terminado de llenar esta tarjeta blanca, lo pueden colocar ahí. O si tienen su estimado de lo que van a dar el próximo año de la semana pasada, lo pueden colocar ahí también. Y ahí abren sus Biblias a Juan capítulo 20. Juan se encuentra en el Nuevo Testamento. Es el cuarto libro del Nuevo Testamento. Entonces la segunda mitad de su Biblia. Y van a ir a Juan, que viene después de Lucas. Y vamos a estar en el capítulo 20 esta mañana de Juan. Hoy día estamos empezando una serie nueva llamada Dudosos Anónimos. ¿Por qué? Porque todos nosotros de vez en cuando vamos a tener dudas. Y a veces cuando somos cristianos por mucho tiempo o hemos sido criados en la iglesia, a veces nosotros llegamos a un lugar donde empezamos a creer la mentira del enemigo de que si tú o yo tenemos dudas de vez en cuando, que eso significa que no somos buenos cristianos. Pero la realidad es que eso no es cierto. Y hoy día vamos a empezar a ver a través de esta serie algunas de las dudas que son comunes y que no somos solos en nuestras dudas, ¿no? Vamos a hablar de las luchas con la duda, vamos a hablar de la lucha con algunos amigos que tienen dudas, puede ser familia o hijos que tienen dudas de vez en cuando. Y la realidad es que la Biblia está llena de esas personas. Y ahí en sus notas puse algunos, ¿no? Podemos ver en Salmos capítulo 10, 13 y 22 que David tuvo muchas dudas. Y Dios llamó a David como hombre cuyo corazón era el mismo que él, que Dios. Y la Biblia demuestra las dudas de David. Moisés tuvo dudas. Lo podemos ver en Éxodo capítulo 3, Éxodo capítulo 13. Y Éxodo capítulo 5 y en Números capítulo 20 vemos que Moisés tuvo dudas. Juan el Bautista, el que proclamó la venida de Cristo, el que bautizó a Cristo, después cuando está en la cárcel, a punto de ser martirizado, él tiene dudas, expresa dudas. Y Pedro tiene dudas en Juan capítulo 18 y Juan capítulo 25. Es más, Marcos capítulo 14 dice que todos los discípulos tuvieron dudas. Y eso es la clave para esta serie. Todos nosotros vamos a tener dudas de vez en cuando. Leamos en Juan capítulo 20, empezando en el versículo 1, que estamos celebrando hoy día mismo lo que acontece en este capítulo. El primer día de la semana, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra del sepulcro había sido quitada. Entonces fue corriendo a ver a Simón Pedro y a los otros discípulos, aquel al que Jesús amaba, y ese es Juan, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Otros de los evangelios en la Biblia dice que corrieron al sepulcro. Y corrían los dos juntos, aunque el otro discípulo corrió más a prisa de Pedro. Me da risa un poquito aquí es donde podemos ver la humanidad de los discípulos, ¿no? Este es el libro de Juan, es el acontecimiento, los recuerdos del apóstol Juan, recordando todo lo que pasa. Y él dice que viene María y le dice a Pedro y a él que el cuerpo de Cristo no estaba ahí. Y me encanta ver la humanidad de Juan aquí. Juan dice, viene María y le dice a Pedro y al discípulo que Dios amaba, que está hablando de sí mismo, ¿no? Juan, de que Cristo no estaba ahí. Y salieron corriendo. Pero el otro discípulo que estaba con Pedro corría más.
Si alguna vez alguien te dice que la Biblia no es verdad, que no hay evidencia, son cosas como estas que apuntan al hecho de que realmente son acontecimientos verdaderos. Porque podemos ver la humanidad aquí de Juan diciendo que corre más rápido que Pedro y aclarando que Jesús le amaba a él, pero insinuando que no amaba a Pedro, ¿no? Versículo 4. Corrían los dos juntos, aunque el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y cuando se acercó para mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Y tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Pero el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no estaba puesto con los lienzos, sino enrollado de un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Al ver todo eso, creyó. Y es que aún no habían entendido la escritura que dice que era necesario que él resucitara de los muertos. Y los discípulos volvieron a sus casas. Miren qué importante aquí. En el versículo 8 dice, entonces entró también el otro discípulo, Juan, el que había llegado primero al sepulcro, y al ver todo eso, creyó. En otras palabras, Juan había caminado con Jesucristo por 3 años y no es hasta este punto que Juan cree que Jesucristo realmente era el Mesías. Fíjense en eso. Versículo 11, pero María estaba afuera, llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados donde el cuerpo de Jesucristo había sido puesto. Uno estaba a la cabecera y el otro a los pies. Pausa aquí un momento. Vienen Juan y Pedro corriendo. Juan mira adentro, Pedro entra, después entra Juan. Pero aquí es todo detalle en la Biblia es importante. Ellos vinieron corriendo. En su rapidez, en su apuro, ninguno de los dioses ven los ángeles que están ahí. María, que estaba afuera llorando, después de que habían entrado ellos, ella mira para adentro y ella ve a los 2 ángeles. Si no recuerda nada, recuerda eso esta mañana. Una de las razones por las cuales tú y yo tenemos dudas a menudo es porque estamos tan apresurados, tan en lo que estamos haciendo, ¿no? Estamos corriendo, trabajando, haciendo lo que estamos haciendo tan fijado en lo que estamos haciendo muchas veces que no estamos dándonos el tiempo para ver lo que Dios está haciendo, ¿no? María no entra corriendo y ella ve los ángeles que ninguno de estos 2 hombres ven. 13. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Y les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Tan pronto dijo esto, María se dio vuelta y vio a Jesús, que estaba allí, pero no se dio cuenta de que era Jesús. Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo me lo llevaré. Y Jesús le dijo, María. Entonces ella se volvió y le dijo en hebreo, Raboní, que es decir, maestro. Y Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a donde está mi Padre. Pero ve a donde están mis hermanos y diles de mi parte que subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. Entonces María Magdalena fue a dar las nuevas a los discípulos de que había visto al Señor y de que Él le había dicho estas cosas. Y en la noche de ese mismo día, el primero de la semana, los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada en un lugar por medio a los judíos. Y en eso llegó Jesús y se puso en medio y les dijo, la paz sea con ustedes.
Y mientras le decía esto, les mostró sus manos y su costado. Y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Entonces Jesús le dijo una vez más: la paz sea con ustedes. Así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Y habiendo dicho eso, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen, los pecados les serán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Pero Tomás, uno de los 12, conocido como Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Y él les dijo: si yo no veo en sus manos la señal de los clavos, ni meto mi dedo en el lugar de los clavos, y mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Y estando las puertas cerradas, Jesús llegó y se puso en medio de ellos y les dijo: la paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: Tomás, has creído porque me has visto. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Mira, la premisa clave de esta serie, y es importante que todos nosotros recordamos, es que la fe no es la ausencia de duda, sino que la fe es creer a pesar de nuestra duda, ¿no? Una persona que tiene mucha fe no es una persona que no duda, es la persona que cree a pesar de sus dudas, ¿no? Mira lo que dice el pastor Philip Yancey: la duda siempre coexiste con la fe, porque ante la certeza, ¿quién necesitará la fe? Y Ronald Bingham dice: no tengo mucha fe, pero he tenido poca fe en un gran Dios. Y ese gran Dios no permitirá que sus causas fracasaran. Y en Judas capítulo 1, versículo 22 dice: ten piedad de los que dudan. Pregúntate esta mañana: ¿con quién te identificas más en el relato de Juan sobre la resurrección? ¿Eres tú María, que no es tan apresurada y cree rápidamente, pero quizás un poco ansiosa, curiosa, buscando a Jesucristo? ¿O eres Pedro, el que cree que tiene una fe muy grande, y él entra ahí? ¿Y por qué dice Juan que sí? ¿Por qué menciona el detalle de que María no entra cuando llega al sepulcro, ni Juan entra? ¿Saben por qué? Porque para un judío es pecado entrar en donde están los muertos. Tocar algo que un cuerpo muerto ha tocado es pecado para el judío. Y aquí vemos a Pedro entrar corriendo sin parar y pensar en todo eso. Quizás eres tú, Pedro, esta mañana, que actúas antes de pensar. Yo tiendo a ser así. Tengo un hijo, uno de mis 3 hijos, que es muy así. Actúa antes de pensar, ¿no? O eres Juan, creyendo sin necesidad de ver. Porque Juan creyó sin ver, ¿no? O Tomás, queriendo ver antes de creer. Aquí, en lo que acabamos de leer, Tomás le dan una reputación muy mala, ¿no? El discípulo que dudó, como nosotros pensamos. La realidad es que todos los discípulos, Juan era el único que creyó sin ver a Jesucristo. Porque los otros también realmente no creen hasta que Jesús aparece en la habitación cuando Tomás no está ahí. Y ellos todos ven, Jesucristo le muestra las manos y su costado a todos los discípulos antes de que estuviera Tomás. Pero le damos la reputación mala a Tomás, ¿no? Porque Tomás es el único que vocaliza en voz alta: yo no creeré hasta ver.
¿no? Y es más, si pasamos en adelante en Mateo y en Marcos, no es hasta que Jesús asciende al cielo que en el libro de Marcos dice que algunos, cuando Jesucristo asciende al cielo, Marcos dice que algunos aún no creían. Y no es hasta el día de Pentecostés, entre la ascensión de Cristo y el día de Pentecostés, que todos creen. No sé por qué le damos la reputación mala a Tomás. Son todos, menos Juan, los que dudan. Hay 4 observaciones de lo que acabamos de leer que yo quiero mencionar sobre Tomás y la compañía de Tomás, según las dudas y las creencias. Número 1. Tomás no es el único cuya fe vino de la vista, como ya mencioné. En los versículos 19 y 20, todos los discípulos ven a Jesucristo resucitado y las heridas de Cristo cuando Tomás no estaba ahí. Solo es Juan el que creyó antes de ver. Y eso lo vemos en versículos 8 y 9. Tomás no es el único que tenía dudas. Todos los discípulos tenían dudas. Incluso Juan. Porque Juan no creía en Jesucristo hasta que resucitó. Mateo 28, como ya mencioné, los discípulos fueron a Galilea, al monte, Jesús le había indicado, y cuando lo vieron, lo adoraron. Pero algunos aún dudan. Lo adoran, pero aún dudan si realmente es el Mesías. ¿Por qué Mateo incluyó la frase "pero algunos dudaban"? No favorece a los discípulos y la reputación de ellos. Mateo lo incluye porque era cierto, es la verdad. Y esto es otra razón por la cual sabemos que los acontecimientos contados por los discípulos en estos evangelios son verdad. Porque si yo voy a creer una mentira de que Jesús ha resucitado, si no realmente lo ha hecho, y voy a escribir un libro acerca de mi creencia, si yo estoy mintiendo, nunca voy a decir que yo tengo dudas. ¿No? Si yo estoy tratando de vender una creencia falsa, lo último que voy a hacer es mencionar que yo tengo dudas en lo que estoy tratando de decir que es cierto, ¿no? Y Dios en su sabiduría hace que los discípulos escriben tal cual como pasó, porque es evidencia de que es verdad, ¿no? Fíjense en que Jesús les dio la gran comisión, el mandato a todos ellos. No dijo, ustedes que aún creen, que ahora creen, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles en cómo deben de andar. No, Jesucristo le da el mandato a todos, aun cuando algunos que estaban ahí no creían todavía. Ese mandato de ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, ese mandato es para todos nosotros, aún para nosotros cuando tenemos dudas. O como dice el pastor Craig Groeschel, las dudas no te hacen un mal cristiano, te humanizan. Las dudas son parte de la fe. De hecho, pueden invitarnos a un estado más profundo. Jesús sabía que algunos dudaban, pero los envió de todos modos. Jesús comisiona a quienes tienen dudas. Dios quiere que nosotros de vez en cuando luchemos con la duda. Porque es cuando estamos luchando con dudas que tenemos una plataforma donde puede Dios hacer crecer la fe en nosotros. Porque es solo en la duda donde yo puedo y debo depender de mi fe, aun cuando no creo. O creer aun cuando dudo, ¿no? Y son en momentos cuando yo no veo lo que Dios está haciendo, pero creo que Él es un Dios bondadoso, un Dios todopoderoso, y Él es Señor, y obedezco en medio de mi circunstancia, aun cuando no puedo ver cómo Dios está obrando. Es en esos momentos
que cuando llego al otro lado he crecido en mi fe y la próxima vez que venga otra circunstancia donde no vea que Dios estoy obrando, puedo mirar hacia atrás y ver todas las veces que yo tenía dudas, pero Dios había sido fiel aún en mi duda, y eso me da más fe para las cosas que vienen en mi futuro, hasta que vuelva Jesucristo, ¿no? En otras palabras, no solo no tiene Dios problema con nuestras dudas, sino que Dios usa nuestras dudas para nuestro bien, para hacer crecer nuestra fe. Lo segundo que yo veo en esta historia es que Jesús nos ha dado señales y evidencia para ayudarnos a crecer. Qué bello es esta historia. Jesús viene a 11 de los discípulos y le muestra los huecos en las manos y le muestra el hueco en su costado para que vean que Él ha resucitado, pero Tomás no estaba ahí. Y Jesús pudo haber dicho, mira, ustedes 11 díganle a Tomás lo que vieron y con eso está bien. Es más, Cristo después va a decir, bienaventurado es el que cree y no ha visto. Pero aún en eso, qué tan bondadoso es Cristo, que sabiendo que Tomás no estaba ahí, sabiendo que Tomás tenía dudas, Cristo vuelve otra vez para que Tomás vea, ¿no? El Evangelio de Juan se escribió para darnos señales para que creyéramos. Y ya mencioné algunas de esas señales, ¿no? La humanización de Juan, que aún en escribir este Evangelio se escucha un poco del orgullo de Juan, en que él corría más rápido que Pedro, que él creyó sin ver, ese tipo de cosas. Vemos la humanización de Juan, otro señal de evidencia de que lo que estaban diciendo era verdad. Juan menciona que es María el primero que va al sepulcro y ve que Cristo no está ahí. ¿Y por qué es eso evidencia? Porque en el primer siglo el testimonio de una mujer no era aceptable en corte. ¿Sabían ustedes eso? La mujer no podía tener posiciones, la mujer no podía ser dueño de nada, y el testimonio de una mujer no tenía nada de validez. Entonces, al escribir Juan, que es María la primera que va y que ve que el cuerpo de Cristo no está ahí, y ella es la primera que ve a Jesucristo resucitado, eso rompe toda norma cultural. En otras palabras, todo hombre en el primer siglo que lee el Evangelio de Juan, para ellos no entenderían por qué menciona a María Juan en su Evangelio. Y eso es otra evidencia, porque si yo voy a tratar de crear un culto falso, de una verdad falsa, de un hombre que ha resucitado, que realmente no resucitó, lo peor que puedo hacer es hacer que el primer testigo del Jesucristo resucitado sea una mujer en ese tiempo, en esa cultura. Eso es evidencia de que Juan no está creando una mentira falsa. Y para nosotros hoy en día es muy importante, porque para toda mujer en la habitación, Jesucristo, Dios está cambiando la norma cultural. Dios está diciendo que la mujer es tan importante como el hombre. Mira qué grande. Ahí viene el amén. Okay. Mira las 7 señales del Evangelio de Juan. Número 1. En Juan capítulo 2, Cristo convierte el agua en vino en las bodas de Caná. También este primer milagro, lo importante de este milagro es que Cristo no había empezado su ministerio todavía. Entonces todos los testigos que estaban en esa boda, que sabían que el vino había acabado, ellos no tienen razón para contar esta historia y elevar a esta persona en Jesucristo, porque él todavía no ha empezado su ministerio. Entonces este milagro demuestra el poder de Cristo, pero no para apoyar a su ministerio, porque él no tenía ministerio todavía, ¿no?
En el capítulo 4, Él sana al hijo del oficial real. Esto también es importante, porque Jesucristo se supone es el Mesías para los judíos. Y el segundo milagro mencionado por Juan en la vida de Cristo es que Él sana al hijo de un soldado romano. Eso nunca lo haría un judío. Después sana al paralítico que está en el estanque de Bethesda. Alimenta a los 5,000 hombres, que realmente son más personas que esos. Como ya mencioné, solo se contaban los hombres. Entonces, si había 5,000 hombres ahí, probablemente había por lo menos 15,000 personas ahí, si incluyes las mujeres y los niños, ¿no? 15,000 testigos de lo milagroso que había hecho Cristo ahí. En Juan capítulo 6 menciona que Cristo camina sobre el agua. Cristo es todopoderoso sobre toda la creación. En Juan capítulo 9 menciona la curación del hombre ciego desde nacimiento. Y si se acuerdan de esa historia, los discípulos le preguntan, ¿quién pecó para que este hombre fuera ciego? ¿Fue pecado de él o fue pecado de sus padres? Y Cristo dice esa respuesta que es un poco, no nos gusta mucho, pero también a la misma vez nos encanta. Cristo le dice, no fue pecado ni de sus padres ni de él, sino que fue cegado por Dios para que Dios demostrara su poder en este instante. Cuando estás pasando por circunstancias difíciles, que no te gusta, y el enemigo te empieza a mentir y dice mentira de que Dios te ha abandonado, o Dios se ha olvidado de ti, o Dios no te ama a ti, o Dios no existe, realmente no es Dios, Dios no contesta tus oraciones, y empieza a entrar esa duda, ¿no? Recuerda esta historia otra vez. Si yo voy a crear una religión falsa acerca de un Dios falso, yo no voy a hacer que uno de los primeros milagros que hace Cristo es sanar a un hombre y decir que ese ceguera fue puesto ahí por Dios. Pero ahí está. En Juan capítulo 11 vemos la resurrección de Lázaro. Esos son 7 señales o milagros del Evangelio de Juan. Pero también hay evidencias mencionadas aquí. Podemos ver 8 evidencias contundentes de la resurrección de Dios. Los principales sacerdotes insistieron que la tumba fuera segura e irrompible. Eso lo menciona Mateo 27 en los Evangelios. Los enemigos de Jesús tomaron medidas extremas para asegurarse de que los discípulos no pudieran robar su cuerpo. ¿Por qué? Porque Cristo había dicho que iba a resucitar, ¿no? Entonces los sacerdotes judíos, después de crucificar a Cristo, cuando lo enterraron, pidieron al gobierno romano de que aseguraran de que nadie robara el cuerpo de Cristo para poder clamar que Él había resucitado. Entonces le ponen en una tumba y hay una compañía entera de soldados romanos que tienen que mover la piedra enfrente de la tumba. Toma 8 hombres poner la piedra enfrente de la tumba. Y de ahí la compañía de soldados romanos se quedan como guardia enfrente de la tumba. Sin embargo, cuando resucita Jesús y llegan los discípulos, no hay nadie ahí. Y la piedra se ha quitado. Y 2 ángeles del Señor están ahí, ¿no? Se rodó una gran piedra frente a la tumba, dice Marcos 16. Los manuscritos de Besae de Marcos 16:4 contienen una nota al pie que indica que el tamaño de esa piedra era tal que ni 20 hombres pudieron mover la piedra. Los profesores de la ingeniería de Georgia Tech estiman que el peso de la piedra era de 1,5 a 2 toneladas. Un F-150 se puso enfrente de la
tumba. Esta tumba fue sellada con un sello romano. Después de poner la piedra ahí, pusieron un sello del Imperio Romano. Y nosotros cuando hablamos de sello, pensamos en un sello de cera, ¿no? Pero eso no es un sello romano. Un sello romano literalmente significa que tomaron cemento, porque fueron los romanos que crearon al cemento. Tomaron el cemento como cuando hacen, ¿cómo se dice? Mosaics en español. ¿Cómo? Sí, como una mezcla, ¿no? Cuando ponen, los romanos ponían esculturas en todo lado, ¿no? Y en todas las paredes ellos ponían una mezcla de cemento y de ahí encima de eso ponían granizo, ¿no? En todo lo que hacían. En otras palabras, pusieron una piedra que tomó 20 soldados moverla y de ahí lo sellaron con cemento, ¿no? Y el sello romano contiene una advertencia. En el cemento hicieron la escultura o pusieron las letras que decían que si alguien abre esta tumba, recibirá la pena capital, la pena de muerte por abrir esta tumba. La tumba estaba tan asegurada y custodiada por la Guardia Romana que la Guardia Romana era una fuerza de seguridad de 16 hombres. Y 4 hombres se colocaban justo delante de la tumba para protegerla activamente. Los otros 12 dormían en semicírculo frente a ellos, con la cabeza hacia adentro. Y cada 4 horas, 4 de los guardias rotaban. Y si los 4 guardias de turno eran encontrados dormidos, serían castigados con la muerte. Y la Guardia Romana era considerada la mejor entrenada del mundo en ese día. ¡Wow! Los discípulos fueron demasiados cobardes para robar el cuerpo de Cristo. ¿Se acuerdan lo que pasó cuando arrestaron a Jesucristo? Huyeron todos, menos Pedro. Pero Pedro, cuando lo vieron, él rechaza ser discípulo de Cristo. Todavía les preocupaba lo que pudieran sucederles por haber estado asociados con Jesucristo. Cuando Cristo viene a ellos, ¿dónde están? Lo que acabamos de leer. Están en una habitación cerrado con llave, escondidos, porque pensaban que los romanos los querían matar a ellos también. Hay más de 500 testigos después de la resurrección de Cristo que ven a Jesucristo. 500 personas. Si los discípulos y su familia hubieran intentado afirmar falsamente que Cristo había resucitado, no habrían usado mujeres como sus primeros testigos, como ya mencioné. Y las vidas transformadas de los seguidores de Jesucristo también dan evidencia de la resurrección de Cristo. Estos cobardes que están escondidos después de la resurrección, cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos, en el día de Pentecostés, ya no son cobardes. Y todos dan su vida por Cristo. Son todos martirizados por el nombre de Cristo. No solo hay milagros y señales, pero también hay evidencia de que Cristo realmente es quien clamó ser y que realmente resucitó. Es más, si tú quieres, puedes ir hoy día, bueno, no hoy, pero esta semana que viene, al Museo Bíblico que se encuentra en Mason Road, al lado de Cinco Ranch, Campo Cinco Ranch. Si vas al Museo Bíblico, hay una piedra ahí que hicieron donde ves un manuscrito romano, hecho por el emperador romano, que fue puesto en cada ciudad en todo el imperio romano, en el primer siglo, que dice, si alguien roba el cuerpo de una tumba, recibe la pena de la muerte. Y esa ley fue creída por el imperio romano justamente por la resurrección de Cristo.
Porque después de la resurrección de Cristo hay tantos testigos que empiezan a decir que Cristo había resucitado, que el Imperio Romano se pone un poquito, como se dice, incómodo, porque hay rumores de este Cristo que había resucitado. Y ellos dicen, no. Nosotros vamos a terminar con este rumor que está pasando por ahí. Entonces crean la ley de que si alguien roba el cuerpo de una tumba, recibe la pena de la muerte. En otras palabras, el Imperio Romano da testimonio de que Cristo había resucitado. Lo tercero que yo veo aquí es que Tomás sí creyó en Cristo. No solo eso, sino que puso su fe en Jesús como Señor y Salvador. Mira los versículos 27 y 28 otra vez. Luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. No solo cree que Jesucristo había resucitado otra vez, sino que Tomás también declara que Él es Dios. En otras palabras, no solo cree en Cristo que había resucitado, sino que pone su fe en Él como Dios y Señor. El pastor Kent Hughes dice, Tomás pudo haber sido lento para creer, pero no tardó en comprender las implicaciones de la resurrección de Cristo. Jesús no solo era su Señor o Maestro, no. Él era Dios. Incluso después de Juan, Tomás es el segundo que declara y cree que Cristo es Señor. Observe que Tomás no solo dice que Jesús es Señor y Dios, sino que dice que Jesús es mi Señor y mi Dios. Tomás profesa fe en Jesús como su Señor y Salvador personalmente. Una relación personal, una entrega personal y una fe personal. Pregúntate esta mañana, ¿tengo yo una relación personal con Dios? ¿Creo en Jesucristo como mi Señor y Salvador? Si no es así, pídele que sea tu Señor y Salvador ahora mismo. No esperes. Ahí puse una oración como un ejemplo que puedes orar, entregando tu vida al señorío de Cristo. Y la cuarta cosa que veo es que Jesús promete una bendición a quienes creen sin ver. El pastor Elmer Towns dice, Jesús declara la última y mayor de las bienaventuranzas, porque Cristo ha predicado lo que nosotros los pastores llamamos las bienaventuranzas. Bienaventurado es el que es uno de los mejores sermones predicados en toda la historia. Pero aquí en el versículo 9, Jesús añade otra bendición a las bienaventuranzas que había predicado. Jesús pronunció un estado especial de bienaventuranza para quienes, como Juan, creerían sin haber visto la resurrección. Esta es una promesa bíblica que los cristianos de hoy pueden reclamar, pero los primeros apóstoles no lo pudieron reclamar. Mira el versículo 29 otra vez. Jesús le dijo, Tomás ha creído porque me has visto. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. De todos los discípulos, todos terminan siendo martirizados por la causa del nombre de Cristo. Todos. Menos Juan. El Imperio Romano trata de matar a Juan 2-3 veces. Meten al apóstol Juan en una olla de aceite hirviendo, pero no quema su cuerpo. En el medio del Coliseo romano, en Roma, ponen una olla de 1 metro por 2 metros de aceite hirviendo.
y meten al apóstol Juan en esa olla. Y en vez de quemarse, según los acontecimientos históricos romanos, no cristianos, romanos, Juan empieza a predicar el evangelio. Y por 2 o 3 horas Juan predica el evangelio dentro del aceite hirviendo y no se le quema el cuerpo. Siga predicando el evangelio hasta que los romanos van y sacan a Juan de la olla. ¿Saben por qué? Porque todos los que estaban en el Coliseo están escuchando el evangelio y Juan no se está quemando. Entonces tienen que sacar a Juan de ahí para que no te siga predicando el evangelio. Porque son miles los que están en el Coliseo que empiezan a entregar su vida al señorío de Cristo. Entonces sacan a Juan de ahí. Otra vez llevan a Juan al templo al lugar más alto del templo. No del templo, del edificio más alto en Roma. Y lo tiran, según los acontecimientos históricos romanos. Y cae Juan y no se le quiebra ni siquiera uno de sus huesos. Así que, ¿qué van a hacer con Juan? No lo pueden matar. Entonces lo llevan a la isla de Patmos y lo dejan ahí en la isla de Patmos, donde dejan los presos más serios, donde no se puede salir de la isla para morir en la isla. Y Juan, según los acontecimientos históricos, no sabemos cómo muere Juan. Piensan los teólogos que Juan muere de ansiedad, pero no sabemos cómo muere Juan. Lo que sí sabemos es que en la isla de Patmos, Juan recibe profecía y ve al cielo y ve todo lo que va a acontecer al fin de todo lo que es este mundo y esta tierra. Y Juan escribe el libro de Apocalipsis, cumpliendo lo que Jesucristo había dicho antes. Si tú miras en los evangelios, hay un momento cuando Dios le está preguntando a Pedro si Pedro le ama. ¿Se acuerdan de eso? Y le pregunta 3 veces, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí te amo. Y Jesucristo le dice a él, después de eso, le dice a Pedro que él va a morir semejante a como murió Cristo. Va a ser crucificado. Y eso es un poco incómodo para Pedro. Entonces Pedro, que está caminando con Jesús, cuando Jesús le dice eso, la Biblia dice que Pedro gira para atrás y dice, ¿y cómo va a morir este discípulo? Que es Juan. Y Jesús le dice a Pedro, eso no es para que tú te preocupes. Es más, Cristo dice, si yo quiero, Él vivirá hasta que venga mi reino. Ahora, probablemente Juan todavía no está vivo en algún lugar en el mundo de 2000 años después de haber existido. Pero Juan sí vivió hasta que vio la segunda venida de Cristo. Porque Dios le da vista a Juan en la isla de Patmos en todo lo que va a suceder al fin del mundo. Y Juan ve con sus ojos la segunda venida de Cristo a través de la profecía demostrada a él, la visión recordada en el libro de Apocalipsis. Bienaventurados aquel que no o que cree sin haber visto. Juan creyó sin haber visto y él es el último apóstol que vivo y él ve todo lo que sucederá, ¿no? Yo no sé cuáles son las bendiciones que recibe aquel que cree sin haber visto, pero sí sé y sí sabemos, según la palabra de Cristo, que cuando tú y yo creemos a pesar de nuestras dudas, somos bendecidos, ¿no? Ahora, ¿cuál es el resto de la historia de Tomás? Este hombre que nosotros conocemos como el apóstol dudoso. No, la historia nos dice que Tomás llevó el evangelio a India, lo que es el país de India hoy día, y fundó la iglesia en ese país. Todo lo que es el evangelio
en el sur y el oriente viene gracias a Tomás. Y también sabemos por acontecimientos históricos que Tomás fue martirizado por su fe en Cristo, siendo atravesado con una lanza hasta la muerte por predicar el Evangelio de Cristo. Ahora, para nosotros la pregunta es, vamos, como respuesta a la palabra de Dios y la resurrección de Cristo, ¿cuál va a ser mi respuesta? Quizás decidirás no esconder tus dudas bajo la alfombra, sino más bien considerarlas, examinarlas, orar por ellas y compararlas con la Biblia y entregarlas a Dios. ¿Elegirías hoy día dudar en tus dudas? Señor, esta es mi duda. Haga crecer tu fe en mí en medio de esta duda. En vez de tratar de ignorar la duda, ¿no? Porque cuando tratamos de ignorar nuestras dudas y actuar como que no tenemos dudas, estamos haciendo más dificultoso la lección y el crecimiento de nuestra fe, ¿no? No, abraza tus dudas. Confiesa tu duda al Señor. Y pídale a Dios que obre a medio y a través de tus dudas y haga crecer tu fe en medio de tus dudas, ¿no? Dios no necesita que tú y yo tengamos todo perfecto aquí, porque Él es perfecto, nosotros no, ¿no? Ese es la mentira más poderosa del enemigo. Cuando Satanás viene a Adán y Eva en el jardín, ¿qué es lo que dice? Dios dijo que no comieran de ese fruto, pero es solo porque Dios sabe que si ustedes coman de ese fruto serán como Él. Que es diferente a igual. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que nosotros queremos ser iguales a Dios, pero nunca seremos iguales a Dios porque no somos Dios. Entonces la mentira del enemigo es, si comes de ese fruto serás como Dios. Y la duda nos recuerda que yo no soy Dios. Entonces el enemigo quiere que yo ignore mis dudas, y cuando ignoro mis dudas y trato de ser el cristiano perfecto, estoy metiéndome en medio de la mentira del enemigo tratando de ser igual a Dios, y nunca seré igual a Dios. ¿No? No, traiga tus dudas al Señor y decláralas. Señor, yo no entiendo lo que estás haciendo en esto, y tú llenas el espacio. Yo no entiendo lo que quieres hacer a través de. Y realmente me causa duda. Así que, Señor, yo creo que tú eres Dios. No importa lo que diga mi circunstancia, haga crecer mi fe para poder creer a pesar de la duda, en vez de pedir que Dios te quite la duda o la circunstancia, ¿no? O quizás hoy día dirías que como respuesta a la palabra de Dios, hoy voy a venir las próximas 3 semanas y voy a completar todo lo que es esta serie y voy a aprender todo lo que dice la palabra de Dios acerca de las dudas. O voy a hacer pública mi creencia en Jesucristo. Nunca he declarado públicamente que yo he recibido a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y yo quiero hacer eso a través de mi bautismo, ¿no? Y si eso eres tú, habla con Hannah y dígale que quieres ser bautizada y ella te pondrá en la lista la próxima vez que podamos bautizarlo. O si nunca has pedido a Jesucristo que sea tu Señor y Salvador, que es diferente. La Biblia dice que aún los demonios creen que Cristo es Señor y Salvador y Todopoderoso, y tiemblan al mencionar su nombre, pero ellos no han hecho que Jesucristo sea su Salvador. Y es diferente creer que Dios es Dios y declarar que Dios es mi Dios, como lo hizo Tomás, ¿no? Yo puedo creer que Jesucristo es Dios y no obedecerle a Él. Eso es totalmente diferente que creer que Él es Dios y
declararlo como mi Señor y Dios personal, ¿no? Si nunca has hecho eso, hágalo hoy día. Y de ahí comparte lo que Dios ha hecho en ti, Jesucristo ha hecho en ti, en el lugar que Dios te ha llevado. Para Tomás, lo que empezó como duda, sería una fe que creciera y lo llevaría a India a declarar el Evangelio, aun donde lo matan por declarar el Evangelio. ¿Cuál es tu India? Tu familia, tu vecindario, tu trabajo. ¿Compartirías lo que Cristo ha hecho en ti, en tu India? Ojalá todos nosotros lo hagamos, ¿no? Señor, gracias por la duda. Gracias porque nos recuerda que nosotros no somos Dios. Pero también gracias por evidencia y señales y tu palabra que nos hacen saber que tú eres Dios aun cuando no lo podemos ver. Que podemos creer en ti aun cuando tenemos dudas. Señor, haga crecer en nosotros la fe estas 4 semanas mientras vemos lo que dice tu palabra acerca de la duda. Gracias, Señor, por venir y resucitar de entre los muertos, conquistando todo lo que es el pecado, pero también conquistando la muerte y conquistando nuestras dudas. Tú eres Dios Todopoderoso. No hay nadie como ti. Y tú eres más grande y más poderoso que nuestras dudas y nuestras circunstancias que no entendemos. Declaramos que tú eres Dios. Aun si no lo entiendo, yo creo por fe que tú eres el Dios Todopoderoso que resucitó de entre los muertos, que vives hoy y estás sentado en tu trono, Señor, al lado de Dios Todopoderoso, y que tú eres mi Dios, eres mi Señor. Entonces, aun cuando yo paso por fuego, cuando paso por circunstancias que no entienda, cuando pasa por todo tipo de dudas, Señor, permanezco firmemente plantado sobre la verdad de que tú eres Dios Todopoderoso, en control, y yo no tengo que entender lo que estás haciendo. Basta con saber que tú eres Dios, vencedor, Rey. Y declaramos eso esta mañana, Señor. Sea alabado por tu pueblo, sea entronado en la alabanza de tus hijos e hijas, Señor, en tu creación. Declaramos tus alabanzas esta mañana, Señor. Gracias, Padre.